Muy buenas noches a todas, todes, todas las personas que nos acompañan. Esto es Orgullo al Aire y vamos a empezar pues nuestro programa del día de hoy. Vamos a confirmar si nos ayudan Balam o Antonio, que estamos transmitiendo sin ningún problema porque hace rato tuvimos problemitas con la transmisión de internet. Entonces, para asegurarnos que está llegando adecuadamente nuestra señal. Creo que sí estamos transmitiendo en vivo, este, pero bueno, vamos a confirmar. Aprovecho mientras confirmamos para saludar a la querida Amanda Monter. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo te va esta tarde, noche de otoño? Bueno, ya es noche, ¿no? Noche de Ya es otoño. noche, sí, ya, ya. Sí, estamos transmitiendo en vivo, estoy checando aquí mi Face. Pues ya tengo una tarde de repente muy calurosa por la tarde, ¿no? Y fresca, pero bueno, por lo menos no tenemos esa lluvia que colapsa la ciudad, pero bastante cómoda. ¿Tú qué tal? Se, se disfruta. Oye, ¿y ya pusiste tu ofrenda o todavía no? ¿Si pones ofrenda o no pones? Yo cuando era niño ponía. Mi mamá pone en casa, en el trabajo ponemos una monumental, ¿no? Y yo aquí en lo particular, la verdad es que unos cuantos adornitos, pero no demasiado. Yo sabes por qué no pongo, porque si lo pongo yo creo que se queda hasta el próximo año febrero, ¿no? Como esa gente que la visitas en mayo y tiene su árbol de Navidad, así yo creo que me pasaría porque luego se juntan las ocupaciones, entonces necesito mantener una decoración neutral porque se me va a olvidar quitarla o ponerla. No sé si Conviven te pasa. todas las, sí, conviven las estaciones, ¿no? Y de repente ya te das cuenta y ya es mitad de año y dices, bueno, ya lo dejo para el siguiente. Así es. Oye, pues tenemos que decirle a nuestros radioescuchas que vamos a acabar pronto esta temporada y nos vamos a tomar después un largo periodo de descanso que no sabemos de cuánto tiempo va a ser. Pero bueno, la idea, la esperanza es que Orgullo al Aire amenaza con regresar en cuanto estemos con la pila más cargada y con menos ocupaciones profesionales, pero bueno, sí, este será por el momento nuestro penúltimo programa. ¿Qué piensas, Amanda, Así de este es. descansito o descansote que nos vamos a echar? Ya veremos cuán amplio, cuán largo, ¿no? Va a ser, pero la verdad es que ha sido pues 5 temporadas muy gratas, muy disfrutables y esperamos que también para nuestro público. Y pues, y vernos pronto, ¿no? Si no es en Orgullo al Aire, seguramente en algunos otros proyectos que estamos difundiendo de manera constante. Sí, por ahí se vienen algunas sorpresas que de las que no nos toca a nosotros hablar, sino ya cuando estén concretados. Pero bueno, estén muy atentos a las redes de Violeta Radio. Pero bueno, ha sido de verdad un placer hacer estas 5 temporadas de Orgullo al Aire. Pero también somos humanos, necesitamos tomar aire, descansar, correr un poco menos por la ciudad, este otoño y este verano fue particularmente complicado estar logrando llegar a tiempo para hacer Orgullo al Aire. Siempre lo hacemos con mucho cariño, pero híjoles, cuesta un poquito de trabajo a veces. Entonces, bueno, pues ya dando la noticia un poco más fuerte, ¿por qué no nos cuentas, Amanda, con quién vamos a dialogar el día de hoy? Que sí, esta noche tenemos al maestro Raúl Flores. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Género por el Colmex y doctorando en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es docente en esta misma casa de estudios, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y ha colaborado como asistente de investigación en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colmex. También ha colaborado en la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, en el registro y documentación de crímenes de odio contra personas LGBTQ+, o más, y ha participado en algunas organizaciones también de la sociedad civil, como Poderosas Unidas por México, otros organismos gubernamentales, como la Agencia Nacional de Aduanas, y diversas instituciones educativas. También tiene ciertas publicaciones que, por ejemplo, digitalizar la isla Tortuga, identidades, to spirits y redes sociodigitales en materia memorable, boletín de nuevas adquisiciones y servicios
bibliotecarios. Entonces, pues bienvenido, maestro Raúl Flores. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, Raúl. Fíjate que le contaba a Amanda que tuvimos la oportunidad de coincidir hace alguna semana, creo que fue una semana, en la alcaldía Tlalpan, en un conversatorio donde hablábamos con personal de la delegación sobre el tema de género y, bueno, en particular de masculinidades, que es uno de los temas que, bueno, coincidimos en ese trabajo. Y fue un conversatorio interesante, Amanda, pero claro, siempre la pregunta incómoda de ¿ustedes vienen por gusto o vienen porque un poco los obligaron a venir? Y un poco ellos decían como que sí por gusto, pero también nos obligaron a venir. Y ese fue un público, bueno, muy atento, muy cooperativo, pero también un poco complicado a veces como de presentar los temas a personas que a lo mejor pues vienen con algún tipo de resistencia, vienen como un poco pues con la sensación de que es a la fuerza, ¿no? Pero estos temas de género, cuéntanos, Raúl Flores, ¿cómo fue que te interesaste por ellos y cómo fue que empezaste a hablar con la gente, aunque a veces entendemos que, pues que no es un tema que la gente de primera mano diga, ay, qué padre, voy a ir al curso de género y voy a volver a escuchar que los hombres violentan a las mujeres, ¿no? Porque es un poco la dinámica que a veces pues vamos escuchando en estos espacios. ¿Por qué no nos platicas sobre cómo llegaste a los temas? Claro, muchas gracias, Rogelio. Pues justo yo durante la universidad en los últimos semestres empecé a notar que mucho de lo que me interesaba estudiar, de las cosas que me gustaban trabajar, pues se iban relacionando de una u otra forma con temas de género, ¿no? Particularmente, como que lo que más me llama la atención es la parte de las identidades, cómo interviene, digamos, el género en cómo construimos la identidad. Y entonces justo hacia el final de la carrera, de la licenciatura, empecé a trabajar un poquito con estos temas, ¿no? Y entré, tomé algunas clases de feminismos, tomé algunas clases de perspectiva de género, y de ahí poco a poquito como que noté, pues precisamente que el interés me llevaba para allá, ¿no? Después de eso, pues justo coincidió mi salida de la universidad con que el Colmex abría promoción para la maestría. Y entonces pues era el momento indicado, ¿no? Postulé a la maestría, afortunadamente completé los filtros y entré. Y a partir de ahí, pues me he dado a la tarea digamos, entretejer estos temas del género con mi labor cotidiana, ¿no? Que justo es mayormente la docencia, pero como bien mencionas, pues sí es muy difícil a veces tratar de llegar con estos temas para la gente porque precisamente creo que hay un entendido común de que el género como que casi que es un tema ya superado, ¿no? Y entonces muchas personas creen que ya, ¿para qué hablamos de género si ya sabemos que hay violencia contra las mujeres, ¿no? Esto ya todo lo sabe. O ¿para qué hablamos de género si ya la comunidad LGBT alcanzó muchos derechos, etcétera? Y sigue habiendo muchísimas barreras, sigue habiendo como toda esa reticencia. eh, sí, digamos, mayoritariamente a veces de hombres, pero en general de la población cuesta mucho trabajo a veces llegar con estos temas, porque justo como mencionabas ahora y como platicábamos aquella ocasión en la alcaldía, pues a veces el discurso va como del regaño, ¿no? Sí tiende a haber a veces muchos colegas que llegan como en esta dinámica de, a ver, todos los hombres son malos, todos los hombres violentan, etcétera, etcétera, y en general pues como que eso causa como cierto recelo para que las personas puedan involucrar los temas, pero afortunadamente en los espacios en los que me he ido acomodando, sí han permitido, digamos, las propias dinámicas, la gente, como los intereses que hay ahí, que a veces, como decías, aunque los mandan a fuerzas, algo les movemos, ¿no? Y algo cambia y eso nos da como la pauta para continuar hablando de esos temas, ¿no? Y mencionamos un poco ese día, pues no nada más lo hablamos como en estos espacios educativos, sino incluso pues en nuestro día a día, ¿no? Con la familia, con los amigos, etcétera. Es muy importante ir colando de a poquito estos temas porque justo creo que de esa manera vamos haciendo este cambio, digamos, colectivo. ¿Cómo ves, Amanda? Aunque sea a la fuerza, hay que estudiar algo de género. Sí, claro, ¿no? Es como si dijeras, aunque sea la fuerza, hay que estudiar civismo, ética, ¿no? Leyes, ¿no? Porque son cosas que tú utilizas día a día y vives en esta sociedad, ¿no? Y te relacionas con las personas en diversos ámbitos. Entonces, a mí me impresiona que de verdad luego la pregunta que te hacen, ¿y por qué seguimos hablando de género, ¿no? Y yo les haría como una contrapregunta, ¿no?
¿Y por qué tú piensas que no es relevante, no? O sea, es como decir, ¿y por qué seguimos hablando de los derechos humanos? ¿Y por qué seguimos hablando de la dignidad humana, no? Al final del día son, pues, condiciones, ¿no? Que hay que construir para tener una sociedad, pues, más equitativa, más justa, más igualitaria, más incluyente. Pero siempre de verdad es que a mí me impacta cuando hacen este tipo de sensibilizaciones, conversatorios, ¿no? Capacitaciones, que dicen, ah, son cosas de género, que vayan las mujeres, ¿no? Y prácticamente ves así justo los foros donde el porcentaje de mujeres es mayor y los pocos hombres que van, muchos son porque, pues es que como teníamos que ir, ¿no? Para representar, porque es algo obligatorio. Y me genera luego, les digo, bueno, ¿y qué te gustó de la capacitación? ¿Con qué te quedas, no? Y muchos dicen, no, pues lo mismo que ya sabía, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿y si ya lo sabías, cómo lo practicas o por qué no lo practicas, ¿no? Entonces, es como súper fuerte ver esto, ¿no? Entre lo que uno se supone que ya sabe y ya sabes, pero luego cómo lo interiorizas, cómo actúas. Entonces, esa es justo una de las preguntas que le quiero hacer a Raúl, ¿no? ¿Cómo hacemos para introyectar pues toda esta onda que no es novedosa, ¿no? De las cuestiones de género, de la perspectiva de derechos humanos, de género, de inclusión? ¿Cómo hacemos para que las personas lo sientan, que es parte de su día a día, lo visibilicen, así lo vivan, lo respiren y comprendan que para todas y todos es mucho mejor tener una sociedad que respeta tus derechos, ¿no? Y que te protege a una donde es todo se vale, ¿no? Y el hombre, el lobo del hombre. ¿Cómo le haríamos, Raúl? ¿Qué estrategias o qué experiencias nos puedes compartir? Creo que justo uno de los puntos más importantes como que yo utilizo es tratar de hablar de estos temas de entrada en un lenguaje muy amigable, ¿no? Y yo sé que a veces decíamos en ese conversatorio, bueno, nosotras y nosotros tenemos que incomodar, pues es lo que nos toca, ¿no? Estos temas son incómodos, son dolorosos y es lo que nos toca. Pero me parece que también precisamente cambiar la narrativa, evidentemente no quitar esas responsabilidades, ¿no? No dejar de decir, pues que sí tradicionalmente los hombres hemos tenido mayor privilegio en lo social, ¿no? Las personas heterosexuales han también tenido pues muchísimos más privilegios que quienes no nos vivimos desde allá. Eso es importante, no quitar ese peso, pero sí empezar a abordarlo desde perspectivas mucho más tranquilas, ¿no? Siempre con mis grupos comparto, pues si uno o una llega con esta idea confrontativa, las personas dicen, no, aquí no. Entonces, y es bien complicado porque justo a veces pues las situaciones nos dan para confrontar o para levantar la voz, pero hay que saber también dónde sí lo hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, de entrada me parece que eso, empezar con estos discursos mucho más amigables, un lenguaje mucho más comprensible para las personas, porque claro, ¿no? A veces quienes estudiamos género, pues ya no sabemos los conceptos, las teorías, y entonces venimos a hablar que si el sistema sexogénero, que el patriarcado, ¿no? Etcétera. Y entonces para las personas es como, espérate, ¿de qué me estás hablando? Entonces, de entrada eso, ¿no? Aterrizarlo también a un lenguaje mucho más común, mucho más cotidiano. Y me parece que también a partir de ahí, pues tratar de reflejar precisamente esto que comentabas, Amanda, pues todas las personas estamos inmersas en esto del género, ¿no? O sea, todas y todos nos afecta, sí de maneras diferenciadas, pero a todas y todos nos toca vivirnos en este marco del género. Entonces, justo pensar o plantearle a la gente situaciones tan cotidianas como pues, las labores en la casa, como los roles que tenemos en la pareja, como la manera en la que vivimos el espacio público, ¿no? El metro, el transporte, ayuda mucho como a que cada persona diga, pues sí es cierto, ¿no? Si pasa, si lo hago, si me ha sucedido y a lo mejor no me había detenido a reflexionarlo. Creo que eso es muy importante y muy valioso, aterrizar precisamente estos temas que para mucha gente pueden parecer muy complejos a un terreno mucho más de lo cotidiano, mucho más situado, ayuda muchísimo a que podamos llegar como a todas y todos, ¿no? En un sentido más amplio, digamos. Oye, Raúl, ¿y te acuerdas que hubo una polémica o casi polémica? Porque fíjate, Amanda, que nos tocó un participante que le parecía imposible que hubiera que la brecha de género existiera. Y entonces yo insistía, es que hay una brecha de género, no lo estoy diciendo yo, hay datos. Es que en el gobierno ganamos todos igual. Sí, qué bueno, así tiene que ser, efectivamente, pero esto no está por completo generalizado. Todavía en México hay una brecha por ciento de un 12-13%
donde los hombres ganan más que las mujeres por realizar el mismo trabajo y un poco como que decía, no, pues yo no creo que no creo que esto suceda. No sé, Raúl, si has tenido experiencias parecidas en algunos grupos, en algunas sesiones donde también alguien diga, no, es que eso no puede ser. Eso que me estás diciendo definitivamente no sucede. ¿Y qué haces cuando pasa algo como esto? Sí, justo fíjate que uno de los primeros grupos que tuve cuando empecé a dar clases, eh, había una persona en el grupo en específico que llegaba así, no sé, hoy vamos a hablar de la brecha salarial y entonces me llegaba con estadísticas, ¿no? Y me decía, no, es que el INEGI dice esto, es que los homicidios a los hombres son más y entonces mucha gente justo es muy negacionista de muchos de estos temas y precisamente como puntualizar en que sí, claro que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, probablemente en esta experiencia situada de que nos compartes, Rogelio, que estaba ahí en el conversatorio, que nos decía, bueno, aquí en la alcaldía hay un tabulador y todas, hombres o mujeres, ganamos lo mismo por el trabajo que se hace. Pero justo la idea es como explicarles, bueno, a ver, probablemente aquí sí se gana lo mismo, pero en muchos espacios no. En las empresas privadas, por ejemplo, como bien mencionas, sigue existiendo esta brecha laboral, ¿no? O incluso pensemos que lo que comentábamos ese día, la brecha puede no ser en términos monetarios, pero sí en el trabajo. Las mujeres, por ejemplo, con esta doble jornada, es decir, que trabajan en lo que estén empleadas, pero aparte también se encargan de las labores domésticas, tienen una carga distinta a la que tenemos los hombres, por ejemplo, ¿no? En una familia tradicional, pensemos. Pero también precisamente en actos o en cosas como que todavía pues sigue habiendo mucha discriminación hacia las mujeres o se tiende a tratar de contratar mayormente hombres que mujeres porque las mujeres son chismosas, porque son emocionales, porque se me va a embarazar y porque todos estos prejuicios que vienen pues precisamente de estructuras pues, muy machistas, muy patriarcales, complican. ¿No? Y a lo mejor, pues sí, aunque en la alcaldía Tlalpan está este tabulador y todas y todos ganan lo mismo, pues vemos que es un espacio muy concreto, ¿no? Y que aunque ganen lo mismo, pues hay una manera distinta. Por allá en el conversatorio, otra de las colegas que estaba con nosotros en el panel, pues compartía, bueno, sí, las mujeres probablemente ganan lo mismo, pero las mujeres de ahí tienen que poner el gasto y su dinero se reparte y hay como una lógica distinta en el manejo de los recursos, ¿no? A diferencia de cuando lo gana un hombre. Entonces, todas esas cosas son importantes, pero justo creo bueno, ese día sí fue muy particular porque esta persona no quería ceder, ¿no? Yo me acuerdo que le dimos Rogelio, Jimena, si no me equivoco, que era la otra colega, y yo le dábamos argumentos y él decía, no, no, aquí está el tabulador y aquí está. Pero justo eso, ¿no? A veces como que los números, estos hechos como ya ahí, que están situados, que están en algún lugar, se piensan como verdad absoluta, pero claro que tiene muchos matices y claro que tiene muchas explicaciones que hay alrededor de ello, ¿no? Entonces, creo que justo es importante como sí el dato, pero también darle esta interpretación y darle esta explicación a lo que hay, ¿no? Porque justo pensemos que incluso con las cifras de la violencia, por ejemplo, pues claro que hay más hombres que mueren en México, ¿no? Por ejemplo, pero los hombres morimos en condiciones distintas, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, violencia sexual de por medio, es una lógica completamente diferente y es a veces lo que la gente no alcanza a ver cuando solo tenemos cifras o cuando solo tenemos números, como en el caso de la brecha salarial, por ejemplo. O Sí, Amanda, nada más quería decir yo, o ganan igual, pero las mujeres, no el haces lo mismo. tacón, el maquillaje, o sea, hay una exigencia todavía mucho más grande de qué significa estar presentable para un trabajo siendo mujer que siendo hombre, pero quería escuchar tu opinión, Sí, Amanda. sí, pero más allá de eso es también, podemos tener el mismo cargo, el mismo salario, pero no hacemos lo mismo. Porque a las mujeres todavía les cargas una extensión, ¿no? Como que ellas tienen que ser más serviles, o más serviciales, ¿no? Tienes esta idea también de que, a ver, ellas tienen que hacer más, ¿no? Porque para eso están. Y, por ejemplo, yo lo veo diario, lo he visto pues, más de una década en el servicio público, ¿eh? Bueno, tu compañero no puede, tú ayúdale, tú que puedes más. Tú no sabes lo que le ha costado, perdóname, ¿no? Tú no sabes más bien lo que me ha costado. Pero me hubiera costado poco, me hubiera costado mucho, ganamos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos las mismas capacidades? Ya sé que no somos al 100 igual, pero para efectos de nuestros perfiles y los productos de trabajo, ¿por qué no podríamos tener los mismos resultados, ¿no? De hecho, a ellos se les exenta de muchísimas cosas, ¿no? Ay, él se equivocó y se puede equivocar 20 veces, ¿no? Tú te equivocas una, no, ¿sabes qué? Es que no me da seguridad. La seguridad te la da la constancia y sus resultados, ¿no? O sea, te lo dan criterios objetivos.
Pero esto de ellas son chismosas. Yo, la verdad, en mi experiencia te puedo decir que los hombres son más chismosos, ¿no? Pero solo que a ellos no los calificas así. O supongamos que son iguales chismosos, no sé, ¿no? Porque de todo hay en esta vida, ¿no? Supongamos que son iguales, ni más ni menos. Solo que a ellas les atribuyes una carga valórica, unos adjetivos, y para ellos no, él solo me vino a informar, no me vino a chismear, ¿no? Él me vino a informar, no a grillar, él no se está quejando. Le pareció importante expresarse. Claro, y entonces sí hay una carga, ¿no? Y puedes ganar lo mismo, pero la exigencia, el trabajo, esta extensión, ¿no? De alguna manera del sistema de cuidados a todo lo que tú haces, es que ellas lo hacen mejor, que son más cuidadosas en lo que hacen, ¿no? Más organizadas. Digo, eso es súper falaz porque a mí me ha tocado convivir con chicos, chicas, lo que sea, ¿no? Que pueden ser muy, muy organizados y otros que son, pero bueno, ¿no? De que dices, Dios mío, ¿no? Esto es un peligro tanto, ¿no? Con independencia de su sexo género, la verdad. Pero eso está presente en nuestras relaciones cotidianas. Y así como es una realidad, ¿no? Y hay gente que no lo ve porque justamente está normalizado, ¿no? Ese es el gran problema. Nunca lo ibas a compensar porque en su realidad, ¿no? No había elemento objetivo, ¿no? Está tan normalizado que a ellas les toca hacer eso, ¿no? O sea, como de, aunque estés en un convivio laboral, ¿no? Ellas son las que apoyan a servir, ellas son las que también hay chicos que lo hacen, ¿eh? Me ha tocado, pero en su mayor, pues sí, mayor expresión son ellas a las que se les exige y si no lo hacen, las ves mal, ¿no? Sí, Vamos a ir a la cápsula, sí. Amanda, porque es hora de la cápsula, y regresando de la cápsula, seguiremos platicando con Raúl Flores sobre estos temas de género que, bueno, pues ya están levantando incomodidades, inquietudes en todos y todas, pero bueno, es momento de pasar por unos instantes a la cápsula de esta noche. Bienvenido, Antonio, te escuchamos. Amigos de la emisora Violeta Radio, continuamos completamente en vivo a través de la página de Facebook Violeta Radio y también a través de la página violetaradio.org. Estamos sintonizando desde la Ciudad de México Orgullo al Aire, un programa de la primera radio feminista de la Ciudad de México. Los saludo con mucho gusto en este inicio de semana. Son las 9 en punto, la hora de la cápsula informativa LGBTIQ+, con 18 grados de temperatura aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, Rogelio, como me acabas de presentar, el día de hoy les tengo una información muy importante para nuestros queridos radioescuchas que están pues buscando alguna oportunidad para unirse, para integrarse a un equipo deportivo, para que puedan hacer una nueva actividad, pero antes de eso los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, búsquenos en todas como Violeta Radio y también estamos como Orgullo al Aire. Pues en la Ciudad de México les tengo una noticia muy importante, pero específicamente para nuestros vecinos de la alcaldía Benito Juárez, porque no sé si han escuchado hablar acerca del Team Pandas Rojos LGBTIQ+. Bueno, pues les platico acerca de este club deportivo que es un equipo de voleibol LGBTIQ+, que se encuentra en la Ciudad de México. Este equipo deportivo se describe como una comunidad generada con un espacio deportivo seguro, donde los miembros de la comunidad LGBTIQ+, pueden entrenar, jugar y competir. Si nosotros queremos tener esa magnífica experiencia de conocer gente, socializar, hacer amigos mientras practicamos algún deporte sano, ¿qué nos ofrece Team Panda Rojos? Pues nos ofrece retas recreativas de voleibol que se llevan a cabo todos los domingos de 2 a 6 de la tarde en el Parque de San Lázaro, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, muy cerca del Metro Insurgente Sur y Parque Hundido. Pero no solo tiene actividades deportivas los días domingos, sino también cuentan con un entrenamiento semanal. Los días lunes cuentan con entrenamiento para principiantes, mientras que los días jueves se dedican a entrenar a nivel intermedio y avanzado. En estos dos días de la semana puedes acudir de 8 de la noche a 10 de la noche en Parque Arboledas, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y pues los días domingo, ya que
hayas entrenado los días lunes, los jueves, ya que estés reforzando esta práctica de voleibol, pues puedes acudir a competir el día domingo de 2 a 6 de la tarde en el Parque de San Lázaro en las retas recreativas LGBTIQ+. Entonces, queridos radioescuchas que nos estén sintonizando a través de la página de Facebook en la Ciudad de México o en la Benito Juárez, date una vuelta, te invito a que conozcas este espacio seguro, recreativo para la comunidad LGBTQ+, y pues si tienes esa inquietud, ese gusto de empezar a realizar una nueva actividad o de unirte a un equipo deportivo, pues bueno, recuerda que el Team Pandas Rojos de la Benito Juárez tienen las puertas abiertas para ti. Si quieres conocer más información acerca de este team, búscalos en las redes sociales, en TikTok, encuéntralos como Team Pandas Rojos y en Instagram como team.pandas.rojos. Recuerda que esta información te la mencionó Antonio Pulido, colaborador de Violeta Radio, y continuamos escuchando la entrevista con Raúl Flores aquí en tu emisora Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio, y nos vemos la próxima semana para una cápsula más de Orgullo al Aire. Una más Y y nos vamos. vendrán Pues otras ahora sí, sorpresas, ¿no? al menos por un tiempo. Gracias, Antonio. Nos Exactamente. vemos aquí el próximo lunes. Bye bye, Bueno, gracias. gracias a ti. Bueno, a ver, Raúl, demos el paso ahora al tema LGBTQI+. ¿Cuál ha sido tu interés? ¿Has trabajado con esta comunidad? ¿Has trabajado más cuestiones de género? La comunidad LGBT tiene muchos temas de los que podríamos hablar, desde temas de salud, educación, inclusión, pero también procesos de discriminación, tanto internos como externos. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido tu interés, si has trabajado en algún tema de la comunidad? Sí, pues justo lo que más me interesa o la parte, digamos, de lo LGBT que más me ha llamado y con lo que más me he involucrado es con la T, con la comunidad trans. Eh, la tesis que hice para la maestría es como un estudio de donde revisé la identidad de personas que, digamos, están en el espectro de lo trans, pero en América del Norte, estas comunidades Two-Spirit, como se conocen allá, que es, digamos, la idea es que es una persona que encarna tanto la energía masculina como la femenina en su cuerpo y como que se viven en esta ambigüedad, ¿no? Sin embargo, pues en función de eso sí he continuado trabajando con comunidades trans. Actualmente el proyecto que tengo para el doctorado es más bien trabajar el vínculo entre personas trans, identidad y violencia. Y para eso pues justo he estado como acercándome también con la comunidad trans, ¿no? Particularmente pues con chicas que vienen de contextos vulnerables, de contextos de violencia en donde precisamente pues observamos cómo se llevan a cabo o cómo digamos estos prejuicios generan distintas violencias y las violencias pues se vuelven estas situaciones mucho más grandotas que las han posicionado en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y no nada más como a un grupo en específico, sino en general la comunidad trans pues es una de las más violentadas y segregadas en lo social, pero incluso pensemos que dentro de lo LGBT. ¿No? La idea que muchas personas tienen o tenemos a veces de lo LGBT, sobre todo somos varones homosexuales, pero pensemos que las mujeres lesbianas o las personas trans quedan prácticamente fuera de ese mapa. ¿No? Y en ese sentido, pues sí me parece como muy importante y muy valioso recuperar tanto sus experiencias y no digamos como, no me gusta esto de darles voz, pero digamos amplificar más bien la voz que tienen y que precisamente, ¿no? Como desde el espacio en el que yo estoy como académico, como investigador, se puedan abordar muchos de estos temas y se traigan a la discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues como mencionábamos también en el conversatorio, las personas trans, por ejemplo, tienen una esperanza de vida que es de la mitad de alguien que no es trans, ¿no? De quienes somos cis. Mientras nosotras vivimos por ahí de los 70 años, pues las personas trans, la esperanza de vida está en los 35, 30 y cacho años. Eso es importantísimo porque justo nos habla de cómo la situación en la que viven, pues hay precariedad económica, hay precariedad laboral, hay violencia física, pero violencia de muchos tipos, ¿no? Violencia estructural, por ejemplo. Hace una semana concluí un tallercito con las chicas de Casa Paola Buenrostro acá en Ciudad de México y justo hablábamos ahí con algunas de ellas, pues me contaban sus experiencias y cómo les ha costado trabajo encontrar un empleo, ¿no? Una de ellas particularmente, que es una mujer trans ya mayor,
le ha costado muchísimo trabajo conseguir un empleo, uno por la edad, pero otro porque no tiene los documentos o porque la corporalidad con la que la ven, pues dificulta este proceso de integración, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente las personas trans, digamos, en Ciudad de México y en general en el mundo viven una situación de muchísima precariedad. Y me parece que es importante que recuperemos estos temas, ¿no? Hablarlos y traerlos a la discusión para visibilizar todas estas otras experiencias que a veces no queremos voltear a ver porque ahí están, ¿no? Y es importante voltear a verlas y es importante, pues, también desde la empatía pensemos trabajar en esto que se necesita para construir precisamente como sociedades más igualitarias, más equitativas. Amanda, ¿qué piensas de esto que nos dice Raúl? Es que fíjate que es muy cierto, ¿no? Hay como unos extremos. Hay ciertas personas de la comunidad trans que pueden ser muy visibles y eso les ayuda también a tener pues cierta solvencia económica, ¿no? Pero yo creo que el otro tanto que es mucho más amplio, ¿no? Justo vive en situaciones de precariedad y violencia muy, muy fuerte. Ahora que decías que su esperanza de vida es más o menos como 35 años, ¿no? No sé, Raúl, si las causas de los fallecimientos están en qué porcentaje relacionados con la violencia o con esta desatención, por ejemplo, o enfermedades causadas debido a sus procesos, ¿no? de transición, ¿no? ¿Qué porcentaje puede ser más o menos? Creo que el porcentaje en específico, la verdad lo desconozco, pero acá en México la mayoría de las personas que mueren, digamos, en estos crímenes de odio son mujeres trans, ¿no? Concretamente mujeres trans. Porque, por ejemplo, los hombres trans tienen otro porcentaje, digamos, dentro de estas cifras, pero las mujeres trans son sobre quienes más ejercen estas violencias, ¿no? Incluso más que, por ejemplo, sobre los propios hombres gay. Porque pensemos que también la distinción es la manera en la que se lee el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, para muchos varones homosexuales, por ejemplo, pues con todo y todo seguimos siendo varones y el cuerpo de hombre, pues nos da mucho privilegio. Para las mujeres lesbianas, pues igual, con todo y todo son mujeres, pero para estas personas, las mujeres trans en concreto, que digamos mucha gente no sabe dónde clasificarla, dónde la ponemos y acá o acá, se ejercen muchas violencias que empiezan desde cosas como el acoso callejero, ¿no? Como el negarles la entrada o el discriminarlas y que van escalando a ya violencia pues transfeminicida incluso, ¿no? Entonces, sí, sí, justo pues muchas de ellas, en Letra S se documentaron muchos de estos casos precisamente, que muchas de ellas mueren y mueren en condiciones muy violentas, ¿no? Claro que hay un porcentaje que muere, por ejemplo, por la falta de acceso a servicios de salud, pero en la mayoría de las mujeres trans que mueren a edades tempranas es por situaciones de violencia y mueren al igual que las mujeres que son víctimas de feminicidio pues en condiciones de violencia sexual, en condiciones de ciertas torturas antes pues digamos, esta última violencia transfeminicida. Oye, Raúl, y decías que trabajaste con una población en particular, un grupo de personas en tu trabajo de maestría. ¿De dónde eran esta población y cuál era como la pregunta o el tema que estabas investigando? Fueron sobre todo personas de Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente me tocó hacer la maestría en pandemia. Entonces, la mayoría del trabajo que hice fue virtual, fue digital, y entonces a través de Facebook o de Instagram logré contactar a varias personas de Estados Unidos y Canadá, mayormente de Canadá, que se identifican como indígenas, pero como no heterosexuales, ¿no? Y que utilizaban justo esta palabra de lo tu espíritu, los dos espíritus para nombrarse. Y básicamente el eje de mi investigación fue como hablar de la identidad, ¿no? ¿Qué de diferente tiene esta identidad o por qué se consideran distintos? Y como los principales hallazgos es pues que se construyen a través de tres ejes. El primero de ellos pues es la idea de que son dos energías en el mismo cuerpo, ¿no? Acá se distinguen, por ejemplo, ellas y ellos de quienes se viven desde lo LGBT porque más bien lo piensan en términos de algo espiritual, de algo religioso que los da el propio contexto de la cosmovisión indígena, ¿no? O sea, el propio contexto de las comunidades indígenas en Canadá les lleva a pensar esta masculinidad o feminidad en términos de la energía y no tanto como del cuerpo, ¿no? La corporalidad. Y uno de los segundos ejes es como el papel que justo la comunidad tiene para ellas y ellos, porque en muchas de estas comunidades indígenas, pues desde periodo precolonial,
las personas como sexo género ambiguas existían y eran importantes en lo social, ¿no? Y adquirían como este valor social en función de su participación en los ritos. Incluso algunas de ellas me relataban que en ciertas comunidades pues era hasta una bendición, ¿no? Que se tuviera un hijo o una hija como de dos espíritus, porque estaba más cercana, digamos, a estos ritos, a las deidades incluso. Y el último de los pilares, pues justo es como la manera en la que se abraza lo indígena, pero también lo no heterosexual, ¿no? Pues digamos que lo que me relataban era que experimentan una doble opresión, una doble discriminación, en tanto pues que viven como indígenas en una sociedad mayormente blanca, mayormente occidental, pero también viven como no heterosexuales en una sociedad pues que privilegia las vivencias de quienes son cis hetero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, básicamente como que mi trabajo giró en torno a descubrir o digamos tratar de caracterizar en qué se sostiene o cuáles son las bases de esta identidad de quienes se viven pues Two Spirit, indígenas no heterosexuales desde América del Norte, ¿no? Trabajé con un par de personas en Vancouver, un par de personas en Montreal, em, en en Saskatchewan, y del lado de América del Norte fueron sobre todo personas que viven en California, pero vienen de distintas comunidades indígenas, que incluso algunos de ellos son hijos de migrantes mexicanos, ¿no? Pero que también pertenecen a estas comunidades indígenas, digamos, fronterizas, acá en el norte de nuestro país y en el sur de Estados Unidos. Pues qué interesante, Amanda, este cruce entre diversidad cultural y diversidad sexual, que además es uno de mis temas que me encanta, pero que en nuestro país seguimos viendo esto. No sé si te ha pasado, Amanda, que conozcas mujeres que además de ser pues del colectivo lésbico, también sean de la diversidad cultural y su vivencia es completamente opuesta o muy diferente a la de pues personas que han crecido en las ciudades con un contexto diferente. Sí, sí, siempre es como más difícil, ¿no? Viven más discriminación, más obstáculos y se sobreponen en la gran mayoría de las veces, pero muchas veces también pues, son en contextos de opresión, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Saber que afuera de esa comunidad hay otras opciones de ser, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Fíjate, Raúl, me quedé pensando en esto que decías de cómo adopta, bueno, o más bien esta visión pues espiritual que se tiene sobre estas personas que tienen los dos espíritus, ¿no? Esta energía positiva y que decías que incluso la comunidad la puede abrazar como una bendición, ¿no? Es como un puente que de alguna manera interconecta de una manera más directa con estas energías que seguramente son las que sostienen o generaron el universo, ¿no? Entonces, eh, me parece que es interesante porque a diferencia de, pues, de estas categorías que tenemos, ¿no? En el mundo occidental de lo biológico, ¿no? Y tu rol, ¿no? Ya sabes esto como parece que lo rompe, ¿no? No solo eres cuerpo, eres mucho más que eso y eres una espiritualidad, ¿no? Que de alguna manera se conecta con el todo del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, porque, cómo vamos a poder zanjar, ¿no? A la larga este contexto, ¿no? De lo binario, ¿no? De lo heteropatriarcal, ya sabes, ¿no? Hombre, mujer para todo, porque aunque más, por más que te quieras ir como zafando un poquito de las categorías, es difícil porque está en el día a día, ¿no? Hay algunos espacios donde se ha ido rompiendo más libertad, ¿no? Pero seguimos hablando de los baños, pues, binarios, ¿no? O mixtos. Y siempre los contraargumentos son los mismos, ¿no? Imagínate que una niña viera a un hombre desnudo, porque solo están viendo cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que concebirnos quizá como más integrales para empezar a romper ya estas categorías que la verdad empezábamos diciendo eso, ¿no? Que a todas y todos nos afectan, ¿no? ¿Qué propuestas, qué hay líneas consideradas que pudiéramos explorar? Pues justo acá como desde Lotus Spirit hay una cosa muy interesante porque digamos que mientras que en las sociedades occidentales el cuerpo es este marcador inicial para las personas, allá el cuerpo es algo accesorio, ¿no? En muchas comunidades indígenas. Más bien como precisamente es esto, la manera en la que la energía fluye en una persona y digamos muchas de estas comunidades, pensemos que piensan o construyen lógicas, digamos, desde fuera del prejuicio, que también hay que tener cuidado porque
muchas de ellas pues también reproducen muchos de estos prejuicios, ¿no? O sea, al final están inmersas en una dinámica de colonialismo que lleva muchos años, en una dinámica pues sí de procesos que tratan de occidentalizarlos y ahí hay una serie de contradicciones para muchas y muchos de ellos, pero sí, sí se sostiene como esta idea de digamos, dejar de pensar en solo esa materialidad física, en esa materialidad real y abrir la mente como a, pues esto, ¿no? Que las personas no somos solamente cuerpos, sino que somos experiencias, sino que somos espiritualidad, sino que somos, pues no sé, alguna identidad de género, somos mucho más que solo esta realidad biológica, ¿no? Y creo que eso es, pues, un debate que sigue muy, muy vigente, ni siquiera, digamos, entre conservadores y grupos feministas o quienes estudiamos género, sino incluso al interior, ¿no? Hay muchas corrientes, pues, que siguen sosteniendo muchas ideas sobre este determinismo biológico, digámoslo de alguna manera, y que claro, que son discusiones que enriquecen mucho lo que estudiamos, ¿no? Pero también, pues, tendríamos que ir buscando superar muchos de estos discursos, porque pues sí, durante muchos años hemos tratado de ir sorteando como estos obstáculos que vienen desde los sistemas pues sí, hetero, digamos, y que ahí siguen, ¿no? Que de una u otra forma, aunque hemos tratado de desestabilizarlos desde la práctica, digamos, con quienes nos vivimos LGBT, pero también desde las teorías, desde lo queer, desde los estudios de género, pues sigue ahí como con una, pues una base muy sólida. Oye, Raúl, ¿y qué libros, qué bibliografía nos recomiendas? ¿Qué películas o series te han sido ilustrativas, tanto en términos más teóricos como en términos más de ilustrar estos procesos? Porque quienes nos están escuchando, pues habrá quienes quieran acercarse más a estas temáticas, pero no sepan por dónde empezar. Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones tuyas que nos pudieras dar? Hablando de libros, sobre todo pienso como desde acá, desde México, este texto de México se escribe con J, ¿no? Que recupera como muchos ensayos sobre la diversidad sexual y que es muy bueno porque justo se aborda desde distintos perspectivas. Hay un texto que salió recién el año pasado o este año que lo escribe Antoine Rodríguez, que lo edita el CIEG de la UNAM, que se llama Epistemografías Trans. Y justo es como una recapitulación de cómo se ha estudiado, cómo se ha representado lo trans desde la tele, desde el cine, desde la literatura aquí en México, incluso desde la prensa, ¿no? Porque se recuperan por ahí incluso trabajo de archivo con estos periódicos de alarma, ¿no? En donde reportaban que detenían a los mujercitos y todo ello. Y me parece como muy rico para ir visibilizando eso. Hay también un par de textos. Hay una recopilación de Valeria Venegas, que es española. eh, Tiene dos textos. Uno que se llama Libérate, que es un libro como de cultura popular LGBT en España, y otro que se llama Vestidas de Azul, que recupera como un documental que se hace sobre o con mujeres trans en la España posfranquista. Y que también es buenísimo porque relata pues cómo ha sido la transición de representar a esas mujeres desde ahí hasta Cristina la Veneno y cómo se representan en la actualidad, por ejemplo. ¿No? Eso como desde la literatura, pero por ejemplo, a mí me parece, yo disfruto mucho ver películas, ver series y series de televisión, pues Pose, que es gringa, pero me parece una serie muy bien hecha como para abordar los orígenes sí, de las comunidades latinas, afro en Estados Unidos, LGBT, y cómo pues precisamente desde ahí se construyen estos contextos de solidaridad, ¿no? La idea de las casas, que pues justamente es adoptar a quienes fueron echados de casa por sus familias e incorporarlos pues a estas dinámicas de cuidado, de protección, ¿no? Pero también construir comunidades de ahí. Hay otra serie que es británica que se llama It's a Sin, que justo aborda como la pandemia del VIH-Sida, ¿no? En esos años me parece que es maravillosa también porque justo como que uno puede conectar muy fácil con los personajes y desde acá, desde México, esto que hicieron apenas hace un año en Amazon, Tengo que morir todas las noches, que está basado en la novela de Guillermo Osorno. Me parece buenísima porque justo es como, sí, qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Europa, etcétera, pero qué pasaba aquí en México, ¿no? Con la comunidad LGBT, que desde los 60, 70 se empieza a tener esta organización y pues que a la fecha sigue habiendo, ¿no? O sea, desde espacios de recreación, pero también cómo se va politizando, digamos, todo esto en función de la exigencia de derechos, de la epidemia del VIH-Sida, etcétera. Entonces yo creo que principio, hay un montón, ¿no? Pero ahorita me vienen a la mente estas mayormente y yo creo que son buen acercamiento.
Amanda, pues estamos en la recta final, pero seguro ya tienes todavía más preguntas que hacerle a Raúl. Sí, pues, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, Raúl, desde la sociedad civil para mantenernos en estos temas, ¿no? Que no se tiren a un lado o se queden en el mero discurso, ¿no? Porque luego hacemos, bueno, se hacen las sensibilizaciones, las capacitaciones, y es por cumplir, ¿no? Para que digan que no, que sí hicimos algo este año, ¿no? Respecto a estos por igualdad y a todos estos tipos de programas, ¿no? Pero ¿cómo sí tomárnoslo en serio y a pesar de que, aunque sea solo para cumplir, ¿no? ¿Cómo hacer que valga la pena que la gente se lleve algo, que sigamos impulsando esta agenda que al final del día es de la igualdad, ¿no? De los derechos humanos? ¿Qué sugerencia nos tienes, ¿no? Desde la docencia, por ejemplo, desde la sociedad civil, ¿no? Y ¿qué nos quieres compartir? ¿Cómo le haríamos? Yo creo que una herramienta muy importante, pues es justo sí ha habido un desarrollo institucional en México en los últimos años, porque ahora muchas universidades han incorporado la perspectiva de género al currículum académico, ¿no? Y entonces me parece que eso es un paso importante porque justo, pues a veces aunque no se quiera hablar de los temas, pues ni modo, te toca cursar la materia y tienes que hablar de los temas, ¿no? A veces, como decíamos al inicio, pues sí es medio obligado, pero funciona para ir incorporando estos temas. Sin embargo, creo que la tarea que nos corresponde a todas y todos es hablar de esto todo el tiempo, ¿no? Esta idea que se plantea desde España de las gafas violetas me gusta mucho porque justo ya cuando uno empieza a hablar de estos temas, ese filtro para ver el mundo con ojos de género se queda. Y entonces ya no nada más es en los libros, sino que lo vemos en las películas que a lo mejor no tienen nada que ver con temas de género, pero ahí está, pero lo vemos en lo cotidiano y lo vemos con las dinámicas que tenemos con la pareja, con los amigos, con la familia, etcétera. Y creo que sí, el punto fundamental pues es eso, seguir hablando y seguir incomodando. Digo, está difícil, ¿no? Porque justo a veces también pues, exponemos nosotras y nosotros en nuestra propia integridad, digamos, a muchas cosas, pero a mí me parece súper importante y muy valioso que en donde sea que nos paremos, continuemos hablando de estos temas, ¿no? Y continuemos pues alzando la voz y por la igualdad, pero también por los derechos, pero también por la propia pues digamos, capacidad de poder existir y de poder estar paradas y parados en donde estamos, ¿no? Y sobre todo, pues, justo que pensemos que muchas y muchos de nosotros, desde el privilegio que tenemos, pues, por ser hombres o por la clase o por el lugar académico que ocupamos, etcétera, podemos contribuir un montón para visibilizar o para tratar de que la gente voltee a ver estos otros problemas de quienes a lo mejor se piensan lejanas o distantes. Pues es muy valioso, ¿no? O sea, yo creo que sí, lo fundamental es que todas y todos estemos en esa labor constante de incomodar, de señalar cuando hay que señalar, de tratar de que la gente cambie la manera en la que piensa, cambie las formas en las que mira las cosas. Y aunque es un trabajo muy arduo, pues creo que sí se va haciendo de a poquito, ¿no? O sea, con que siempre les digo como en los grupos, en los lugares donde estamos trabajando o hablando de estos temas, con que una persona haya un algo que ya le hizo clic, eso es valiosísimo porque entonces va y lo cuenta con la familia, va y lo cuenta con los amigos y vamos haciendo una cadenita de personas que van pues despertando cierto interés o que dicen, claro, esto ya lo pensaba, pero no sabía ponerlo en palabras o no tenía las herramientas para expresarlo y ahora sí, ¿no? Y vamos haciendo pues que la gente se empape un poco de estos temas y sobre todo eso, continuamos como este círculo o este ciclo de hablar y trabajar por los derechos de todas y todos. Oye, Raúl, y ya para ir cerrando, a mí me gustaría preguntar tu diagnóstico sobre dónde estamos. Parece que sí estamos avanzando en algunas cosas, pero en otras parecería que en realidad em, pues hay resistencias, hay de nuevo como la mirada hacia la nostalgia de la familia tradicional. Entonces, por un lado sí, como que vamos avanzando, pero los estudios nos dicen que las nuevas generaciones a lo mejor pues traen otras preocupaciones y bueno, ciertamente no es una línea recta, ¿no? Pero quisiéramos que fuera lo más progresivo que se pudiera el acceso a los derechos. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál crees que sea el diagnóstico y dónde crees que sea como lo más urgente? Y pues con eso casi que vamos a ir cerrando porque se nos va el tiempo. Sí, pues justo pienso que donde tendríamos que centrar esfuerzos, sobre todo es como con las generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, creo que ahí está como la clave para generar estos cambios y estas dinámicas, porque precisamente creo que, pues no sé quiénes
venimos de los noventas y para atrás, pues todavía experimentamos este periodo de lucha por derechos y el activismo constante, etcétera, etcétera, y esta conquista, pero de los 2000 para acá mucha gente que ya ve todo esto como garantizado, pues incluso ha dejado de poner atención a esto que pasa, ¿no? Y como bien mencionas, pues sí me ha tocado, trabajo generalmente con personas que van egresando de la prepa y van entrando a la universidad o primeros semestres de la universidad, y sí he notado que otra vez estamos dando vuelta a este pues una especie de conservadurismo, ¿no? O sea, mientras para nosotros ya son temas como lo de las labores domésticas que ya están bien discutidos y todo, pues para muchos de ellos ahora ven TikToks con estas wives, ¿no? Las señoras que se dedican a hacer el TikTok de cómo le preparan el lunch a sus 20 hijos y entonces los comentarios están llenos de qué padre, yo quiero una esposa así, etcétera. Pues vemos que las generaciones nuevas siguen estando permeadas por estos discursos, ¿no? Incluso, pues situaciones tan desafortunadas como lo que pasó en CCH Sur y mucho de esta cultura de lo incel, por ejemplo, pues también nos da una idea de cómo sigue habiendo mucho que trabajar en estos grupos más jóvenes, ¿no? Que pensamos que ya ahora los jóvenes, por ser jóvenes, pues van a estar abiertos al cambio y a la diversidad, etcétera, y entonces ya sociedades más igualitarias, pero nos damos cuenta que hay muchos sectores que siguen reproduciendo muchas de estas ideas, pues desde lo conservador, desde lo tradicional, que pueden resultar peligrosas, ¿no? Porque digo, no nada más es en una base juvenil, pues ahí tenemos a un Donald Trump en Estados Unidos, a un Milei en Argentina, ¿no? Todo este auge, digamos, o todo este regreso de ideologías, pues muy de derechas, de ideologías neoconservadoras que también ponen en jaque, pues los derechos que ya están ganados, ¿no? Y que se pensaron, pues que ya ahí estaban y ya eran para todas y todos, y ahora vemos que también se están cuestionando y se quieren echar para atrás, ¿no? Yo creo que justo el énfasis tendríamos que ponerlo en estas generaciones mucho más jóvenes, pues para desde ahí continuar trabajando con esta idea de la igualdad, con esta idea de la diversidad y que sea como algo ya bien cimentado, porque no nada más será para nosotros y nosotras, sino para todos los que vienen después. Pues creo, Amanda, que ha sido una charla muy fructífera, muy, muy interesante. Agradecemos muchísimo a Raúl Flores por su amabilidad y generosidad de estar con nosotros a estas horas que uno ya más bien está cenando o viendo la tele o descansando, o paseando al perro también. Yo paso esta hora a mi perrita. Entonces, agradecemos mucho que estés por aquí, Raúl, y bueno, esperamos seguir dialogando contigo en este o en otros espacios conforme vayamos viendo qué seguirá después de Orgullo al Aire, que bueno, como hemos dicho, ha cumplido ya 5 temporadas y nos da mucho gusto, bueno, que hayas estado con nosotros. Amanda, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? Pues nada, son temas muy interesantes, Raúl, los que nos diste unas pinceladas, ¿no? De estas investigaciones que podríamos seguir charlando. Por ejemplo, este tema de los incel es da para mucho y más y a ver si en algún momento lo podemos abordar. Y pues muchas gracias por atender la invitación y gracias, Rogelio, también por esta noche, Balam, Antonio y pues Maru, que siempre está súper pendiente del programa. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron like, que compartieron en las redes sociales esta conversación y nos vemos el próximo lunes todavía para el último programa de Orgullo al Aire. Pero bueno, siempre hay que tener el orgullo muy al aire, pero especialmente el próximo lunes en nuestro último programa, al menos de esta temporada. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Raúl, Balam, Gracias. Antonio, Maru. Descansen. Hasta luego. Nos vemos próximo lunes. Hasta luego.